Entonces, en primer lugar, le quería compartir que el MCP para mí en un momento fue una intuición, ¿no es? A partir de una cátedra donde se desarrolla el método, pero que no entendí nada del desarrollo porque creo que la persona que estaba desarrollando tampoco lo entendía y tampoco hizo realmente el proceso de apropiarse del método. Pero se convierte en una certeza cuando participo de un congreso en donde la persona que disertaba, la persona que hablaba y que debería ser escuchada, en realidad ella escuchaba, ¿no? Escuchaba los discursos, escuchaba todos los saberes puestos en juego. Me asombró más ver que la verdad lo que ella decía que había que hacer en realidad lo estaba haciendo en ese congreso, en ese momento, en un movimiento único, en una unidad temática, donde estaba recogiendo lo que se decía y surgía en ese espacio, lo analizaba, interpretó, conceptualizó, confrontó, concluyó, realizó propuestas y que realmente evidenciaba la unidad metodología y evidenciaba la coherencia, por lo cual dije, este es el camino que quiero recorrer. Y en esto quiero decir que el MSP no sirve de nada si es simplemente una receta de cocina que la aplicamos en la realidad. En realidad tiene que ser una opción, una decisión de vida, porque con el tiempo, después de dar varios círculos alrededor del MCP, tanto en la teoría como en la práctica, entendí y me apropié de este modo de ver, de conocer, que es un modo de relacionarnos, de posicionarnos, es un compromiso, ¿m? Es un modo de construir junto a, junto con. Es un modo diferente y amoroso de estar en la realidad, de estar en el mundo. Y hoy concluyo que para mí, para nosotros, ¿no? Es el modo ético de ejercer una intervención social por su veracidad, por su autenticidad. Y esto es lo que más defiendo y que es un modo de reiterar lo que ya Mercedes nos habló. La realidad no puede estar en función de nosotros, sino nosotros en función de la práctica. Y para nosotros como tutores no podemos orientar a nuestros alumnos que sigan utilizando la práctica para sus fines académicos, sino que debemos iniciar un proceso de transformación a partir de nosotros y de posibilitar otro modo de trabajar y de estar y de intervenir. Entonces el MCP con sus fases, es un método que acompaña 7 momentos de esa práctica y de esa realidad, ¿no? Son 7 momentos que no están separados, no son compartimentos estancos. En realidad forman parte de una unidad, forman parte de un único movimiento en el cual estamos yendo y viniendo constantemente, ¿no? Sus 7 fases, ¿no es? Como ya nos anunció Mercedes, son la reconstrucción de la práctica, el análisis, la interpretación, conceptualización, generalización, conclusiones y propuestas. Podemos pensar en ellas como un círculo que se retroalimentan continuamente. Donde la fase 1, que es la parte donde reconstruimos la práctica. La fase 1, que es el momento donde todos nuestros sentidos se abren a la realidad, ¿eh? Donde nuestra mente y nuestro corazón se debe abrir a la realidad, porque es el momento que debemos recoger, es el momento que debemos acoger esa realidad, porque esa será la materia prima de todo lo que haremos posteriormente. Ella es una fase fundamental. Es la fase que nos permitirá mantener la coherencia y veracidad de todo el proceso que hagamos posterior. Y para eso iremos recogiendo esa práctica, lo que hacemos, con quién lo hacemos, a dónde lo hacemos, cuándo, cómo, con qué lo hacemos. Son elementos que ustedes seguramente ya conocen de otras propuestas metodológicas, de elaboración de proyectos, etcétera. Lo que me parece importantísimo de esta fase, además de estos elementos, es que también reconstruimos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos en esto.
cuando hacemos lo que hacemos, lo que nosotros estamos pensando, por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Es una mirada sobre nosotros, no de forma autista, no es autista, sino que es una manera de hacernos conscientes de lo que de nosotros va hacia la práctica, que de nosotros condiciona todo ese trabajo posterior de construcción y de redirección de la práctica que queramos hacer. Y porque nosotros formamos parte de esa práctica. Entonces, en la medida que vamos a reconstruir, tenemos en cuenta el sujeto popular, tenemos en cuenta la práctica, el contexto y tenemos en cuenta al profesional. Todas estas dimensiones entran en juego en esa reconstrucción de la práctica que decimos, porque a esta reconstrucción, a esta práctica, es que debemos ser fiel a lo largo de nuestro proceso de conocer interviniendo, de intervenir para conocer y de conocer, intervenir para transformar y liberar. Judith, necesitamos que te acerques un poquito más sí. al micrófono, por favor. Bien, estoy bien cerca, lo que pasa es que, como digo, comenzó justo un problema de audio que no sé por qué. Bien. Entonces, se trata de trabajar sobre esta práctica, reconstruir todos los elementos puestos en juego, todo lo que aparece, para poder redireccionarla a partir de reflexionarla. Se trata de hacer emerger todos los elementos que están en la práctica, que están en la realidad. Se trata de no inventar nada, se trata de recoger lo que está en la práctica para poder reproducir teoría, para poder generar estrategias, transformar, emancipar, liberar en todo el proceso global que queremos hacer, ¿no? Bien, después de pasar por estos momentos de reconstrucción, que como decimos no acaba porque reconstruimos, y en un cuaderno, en un cuadro de matriz que podamos organizar, hemos ido volcando todo lo que sucede, todo lo que sentimos, vemos, pensamos, lo que se dice. El discurso popular es muy importante en esa reconstrucción, porque ese discurso no solo nos da los datos de la realidad de lo que está sucediendo, muchas veces ese discurso nos abre las brechas para descubrir las estrategias de intervención, las estrategias liberadoras, ¿no? Porque es desde adentro de la práctica que nosotros construimos la emancipación y la liberación. Entonces, solo quiero, disculpe, voy a volver a un punto importante de la introducción. Es desde adentro, es desde los pies, es desde abajo, ¿no? Superando, como decíamos, la imposición de un método que viene en forma vertical, definiendo la realidad muchas veces, definiendo las prácticas muchas veces muy distantes de la realidad, definiendo alternativas muchas veces muy distantes de los sujetos, ¿no es? Porque en realidad estamos imponiendo a la práctica aquello que construimos mentalmente o construimos teóricamente desde alguna teoría. Entonces se trata de ser veraces, fieles, auténticos, desde abajo, desde adentro, hacia afuera y hacia una horizontalidad superando la verticalidad. Entonces, en esta fase, entramos en la segunda fase de análisis, donde todo lo que recogimos de esa práctica, lo empezamos a descomponer, ¿no? Lo empezamos a distinguir, lo empezamos a separar. Es como un rompecabezas, ¿no? Con todas sus piezas, que primero las distribuimos en la mesa para poder empezar a armar, de algún modo, ¿no? esta realidad. Y en esa reconstrucción de esa práctica, siempre teniendo en cuenta al sujeto, a la práctica y al trabajador social en este caso, o el educador a quien está interviniendo, en esa reconstrucción empezamos a
relacionar lo que empezamos de algún modo ya también comienza la interpretación, porque empezamos a recoger elementos que se repiten, ¿m? Que surgen varias veces, ¿no es? O sea, por ejemplo, por decir, una mujer viene, ya la vemos 2, 3 veces, diferentes momentos la vemos machucada, golpeada, amoratada. Entonces, es un detalle que lo vemos, pero no vimos una, vimos otra, ¿no? O podemos, en fin, situaciones de la vida cotidiana que la vemos que aparecen reiteradamente, ¿no? Después recogemos elementos que resuenan, que son los que tienen que ver con lo que a la gente le interesa, con lo que a la gente le gusta, con lo que la gente expresa que se siente identificado o que vemos que tienen una respuesta positiva en la realidad, porque esos elementos serán un elemento a favor en la reconstrucción posteriormente, ¿no? Y vemos elementos que son estratégicos, o sea, que nos convienen, que nos van a convenir tanto para ponerlos en común como estrategias, como alternativas de solución, ¿no? Como alternativas de propuesta o alternativas de análisis. Entonces, basado en esos 3 criterios, lo que se repite, lo que se resuena y lo estratégico, es que iremos agrupando y relacionando los elementos de esa práctica que reconstruimos hasta estructurar polos temáticos. Polos temáticos que podemos identificar como temas que son estructurales y como temas que son temas coyunturales. Identificaremos temas que son de contexto y algunos que serán solo de la práctica acotada a esa realidad. En esta emergencia de esta temática, de estos polos temáticos, podremos descubrir las contradicciones, las paradojas que se dan en la práctica, ¿no es? Que son sumamente importantes porque son ellas las que nos ayudarán a avanzar luego en la interpretación y la conceptualización, ¿no? Y aquí, en esta fase, es fundamental esta fase, esta matriz, ¿no? De las ideologías subyacentes que Paula muy bien y muy claramente colocó, ¿no? Y explicó, porque en esta fase donde nosotros, a partir de lo que recogimos, de la gente y de nosotros, podemos ir descubriendo esta matriz cultural de la cual es sumamente importante hacernos conscientes de ella, ¿no es? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, profesionales, somos reproductores de una matriz dominante, porque muchas veces nosotros somos reproductores de esa matriz dependiente, porque no sabemos identificar muchas veces qué elementos son simplemente de resistencia, ¿ah? Y no son liberadores de un modo. Y porque en la medida que hagamos consciente esta matriz cultural, podemos construir los elementos de liberación, ¿no? Entonces, con toda esta reconstrucción realizada, fase 1, y reorganizada, analizada en fase 2, donde hemos construido las temáticas emergentes, ¿no? Las temáticas principales, ingresamos en la fase 3, que es de interpretación, ¿no? Esta fase es un momento donde este embudo, diríamos, estamos trabajando con un embudo, ¿no? Donde al principio es toda la globalidad, después la empezamos a acotar en el análisis y en el embudo se afina un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a tomar lo que en fase 2 hemos considerado temas, problemas, temas que son estructurales y culturales, relacionados texto-contexto y que hemos evidenciado las contradicciones. En la fase 3 vamos a relacionar todos estos componentes. Es lo que adoramos construir, que sería el momento de construir hipótesis, podríamos decir, ¿no es? Es el momento de definir el problema, que en otra propuesta metodológica
eso es el punto de partida, ¿no? Nosotros decidimos, pronto, que el problema es este, y me voy a la realidad, a la práctica, simplemente a verificar si lo que yo intenté, de alguna manera, o decidí arbitrariamente que es el problema principal de mi práctica, ella se confronta con la realidad. En cambio, el proceso aquí es justamente inverso. Hemos ido inductivamente arribando a una conclusión, a una definición, a una relación de estos principales componentes de la práctica, ¿no? En relación a los sujetos, en relación a las prácticas, en relación a nosotros, para hacer una composición. Es un momento creativo, es un momento intuitivo, es un momento de elaboración muy importante, pero no inventado, sino que se basa en una reconstrucción de la práctica en la realidad. Este momento, diríamos, hará emerger o hará definir, modo más acotado aún, cuáles serán los temas emergentes, principales temas que nosotros relacionaremos y que definiremos como prioritarios de atender o de profundizar en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la llamada a la realidad, tienen que ver con la necesidad de los sujetos y de la práctica en cuestión. A partir de esa definición, ¿no es? Ingresamos en la fase 4, es de conceptualización, donde será la reconstrucción teórica de todos estos elementos reconstruidos, analizados e interpretados, ¿no es? Es el momento de unir todo en una interpretación, un todo coherente, donde vamos a relacionar texto, ¿no es? La práctica con un contexto mayor nuevamente, donde sumaremos otros follares, otros saberes, otras teorías. El momento del enriquecimiento no solo teórico, sino también práctico, porque otros espacios, otras prácticas, ¿no es? También fueron haciendo construcciones teóricas que, en la medida en que compartamos el mismo espacio y tiempo, podemos ir confrontando y arribando a algunas conclusiones, lo que llamamos en esta fase de hallazgos teóricos, ¿no? Y estos hallazgos deben surgir de la práctica, deben surgir de la experiencia. Este es un momento donde debemos tener mucho cuidado para no mezclarnos con una actitud poco viciada que tenemos de luego imponer elementos teóricos, ¿eh? para forzar la realidad, para forzar los hallazgos. Nuevamente, la fidelidad a lo reconstruido es muy importante. Y ciertamente esos hallazgos, de acuerdo al nivel de la práctica, al nivel de conceptualización, tendrán diferentes niveles, restringidos, medio, un nivel mayor, un alcance medio, un alcance largo. Todo va a depender de la dimensión de ese hallazgo y de esa conceptualización y de esa construcción teórica, ¿no es? Confrontada, como digo, con otras teorías, con otras prácticas, con el contexto. Entonces, inmediatamente, de la fase de conceptualización ya entramos en la generalización, porque estos conceptos que ya hemos definido, que consideramos un aporte, consideramos un hallazgo, procurar confrontarlo con otros espacios, con otras prácticas que tengan las mismas determinaciones sociales. Y en la medida de la dimensión de esa confrontación, ¿no es? Porque no es lo mismo confrontar un concepto con una práctica que confirmar que nuestro hallazgo en realidad es un común denominador de 5 o 6 prácticas, y una en Santa Fe, otra en Tucumán, Brasil,
¿no? Entonces, ese hallazgo ciertamente en esta generación tiene otra dimensión, ¿no? Que nos ayudará a aproximarnos a una construcción de leyes que serán provisorias, más también a la construcción de estrategias que serán conducentes de procesos posteriores, ¿no? Y después de esta fase, el mismo proceso nos lleva ya a concluir, no porque la práctica y no porque el proceso de conocimiento y de intervención haya finalizado, sino porque es una aproximación, diríamos, es un movimiento natural del mismo método, en donde en la medida que ya nos aproximamos a estos hallazgos y realizamos generalizaciones, vamos concluyendo si en base a lo alcanzado nuestra práctica fue realmente objetiva, si relacionó realmente bien texto con texto, ¿no? Si la participación de los sujetos fue real, fue significativa, ¿no es? Si nuestra mirada sobre nosotros realmente tuvo esa dimensión de transformación que ayudó a la ejecución, a la realización de todo este proceso. Porque todas las conclusiones que nosotros vayamos arribando en este final, en esa mirada nuevamente viva, porque no dejamos nunca de tener una mirada que reconstruye, esa mirada nos ayuda a redireccionar la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa dirección de la acción es que van a surgir las propuestas que iremos a hacer a nuestra práctica, ¿no? Que serán propuestas que deseamos que sean transformadoras, deseamos que sean alterativas, ¿no? Más no serán todas ellas así, algunas serán simplemente supletorias, algunas simplemente gratificantes, mas todas ellas forman parte, ¿no es?, de ese proceso de transformación, de ese proceso donde la suma de acciones cuantitativas nos ayudarán a dar el salto cuantitativo en la práctica, ¿no? Pensaba que a veces este método es como el tren de las nubes, ¿no? Que todos conocemos, donde avanzamos y retrocedemos para avanzar con más distancia. Es un movimiento que al mismo tiempo que es circular, avanza y retrocede para avanzar siempre de modo cualificado. Y finalmente, quiero, sé que ya estoy repasada de tiempo, más no quiero encerrar esto sin dejarles un pensamiento final, que insisto en que el método no debe ser una receta que apliquemos a la realidad, ¿no? Sino que ella tiene que contribuir a ese proceso de liberación de su pueblo. Y ahí es donde digo la cuestión de decidir quiénes queremos ser en esa realidad, decidir quiénes queremos ser cuando conocemos, investigamos, intervenimos. Porque frente a la realidad, cada uno de nosotros puede ser una amenaza o puede ser una bendición, ¿no? Porque en la medida que reconozcamos al otro, en la medida que le damos lugar, cuando salimos de nuestro autismo, cuando acogemos, cuando somos acogidos, cuando dejamos de alienarnos, ¿no es? Cuando nos desinstalamos para acoger, permitimos que nos acojan, es cuando todo puede comenzar a cambiar. Y por eso MSP comienza con reconstrucción de la práctica, comienza con acoger la práctica. Porque cuando uno está acogido, todo puede comenzar. Y el MSP comienza cuando acogemos la realidad. Y es ahí donde el MSP, como camino para conocer interviniendo, alcanza su dimensión más profunda de transformación. Alcanza su dimensión más profunda de transformación. Y ese proceso tiene que comenzar en cada uno de nosotros, especialmente si somos
¿no? Tiene que comenzar en cada uno porque, como dice Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver el mundo, ¿no? Y el mundo necesita de nuestro cambio. Y aquí cierro simplemente con esta frase de Chester, ¿no? Que nos invita a lo siguiente. Dice, cada siglo salva esa inmensa minoría que se le opone. Entonces, la invitación con la que encierro este momento... Judith, ¿podés repetir la última? No se entendió. Sí. A cada siglo le salva esa inmensa minoría que se le opone. Entonces, la invitación es, seamos parte de esa inmensa minoría. Seamos parte del cambio que queremos ver en el mundo, mientras seamos protagonistas del momento histórico que nos toca vivir. Y cierro agradeciendo el momento de compartir y que podamos seguir construyendo. Bien. Muchísimas gracias, Judith. En 2 segunditos nomás, decís cuál es tu práctica. Mi práctica es, hoy constituida en una asociación Casa de los Sueños, que trabaja con comunidades en situación de vulnerabilidad social y damos apoyo a través de la educación, capacitación y prevención, educación, capacitación para transformar de algún modo esta realidad y superar la extrema desigualdad social que vive este país. Los sujetos participantes son niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en la comunidad. Tenemos 110 chicos, 20 madres voluntarias, 75 familias que participan de esta construcción. Y hoy yo quisiera sintetizar cuál es el sentido más profundo de la Casa de los Sueños hoy, donde transformar no es fácil, donde a veces nos sentimos un poco perdidos porque no sabemos si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, pero de una cosa tenemos certeza: nuestra gente necesita espacios colectivos de referencia. Sin esos espacios colectivos está más perdido de lo que ya esta sociedad los pierde. Entonces, la Casa de los Sueños, con todo el movimiento que lo que hacemos, que viene al caso de estallar hoy, creo que lo más importante es el espacio afectivo, cultural, social de referencia, donde ellos se sienten alguien, donde ellos sienten que experimentan lo posible, ¿no? Lo posible a veces tan poquito, pero es al mismo tiempo tan salvador que no podemos realizar una transformación sociopolítica o cultural como es la soñada para nuestra América. Pero hoy ese pequeño experiencia de lo posible, esa experiencia de estar colectivamente resistiendo, de formar parte es lo que nos está salvando en este momento tan difícil del Brasil.